Ahí está. Y pues bueno, ya está dando. Nosotras Listo. hicimos Sí, perdón, Mao, hicimos un no, Canva para que ustedes pudieran como también reescribir algunas ideas, pudieran leer como en detalles más finos la información que íbamos recolectando y que hemos como tomado de diferentes comunicados zapatistas y que hoy queremos así como discutir entre todas como lo que aparece ahí y cuál es la estructura de guerra a lo que ellas llaman Cuarta Guerra Mundial y por qué es la cuarta y no la tercera, según sus teorías. Ahí Dani va a mandar el link y Mao va a comenzar ahora a darnos sí, como algunos de los apuntes. sí, gracias. Está el vínculo ahí del Canva y pues eh, no sé si les voy a pedir a lo mejor cuenta de Gmail o lo que sea, pero si tienen chance y se pueden y quieren meter también está padre para ir pues anotando cosas ahí o dibujando lo que sea y pues eso es chido y sentimos que es parte de abrir un proceso de, pues sí, de reflexión, pero también de producción este, visual o video, de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, eh, siéntanse libres de intervenir libremente ahí la cosa esta, el, el Canva, ¿no? Creo que está abierto, o sea, a lo mejor Gmail, como que te pide Gmail y ya te metes y pues ya, ¿no? Con esa liga. Y pues sí, me tocó en esta ocasión, que estábamos platicando como qué nos gustaría abordar, que esta es la cuarta sesión que nos reunimos, sí, ¿no? La cuarta sesión que nos reunimos. Y pues llevamos ya algunas semanas platicando de varios, todo empezó por sí retomar textos zapatistas, porque ya ven que el año pasado estuvieron sacando un montón de textos y hemos estado como yendo y viniendo en el tiempo, como para entender lo último, lo que explica también como de nuestra realidad y así, pero pues también contrastando con lo que se pensaba el pensamiento zapatista de los 90, de los 2000, 2010 y así como ir y venir, ¿no? Un poco en eso. Y propusimos leer este textito que es la Cuarta Guerra Mundial. Este, ahí podemos pasar, Daniel. Ah, es que como tienen flechas se volvieron videos, creo, ¿no? Pero bueno, el de que viene. Y ese mero. Bueno, lo mismo, ¿no? Esas algunas preguntas de qué podemos aprender de algunos comunicados zapatistas sobre la guerra. Y básicamente es eh, por la coyuntura también del genocidio, Gaza, Palestina, etcétera, y luego todo lo de los días pasados respecto a Irán, Israel, y no sé qué, y como toda esa eh, polémica y toda esa información nos parecía importante cómo pensar la guerra contemporánea a la luz del pensamiento zapatista y pues con su perspectiva, ¿no? De asociar la guerra a lo que se llamaría conquista. ¿Qué tiene que ver la guerra con la conquista, por ejemplo, ¿no? También hay una reflexión acerca de la flecha, acerca de las tecnologías que se utilizan en la guerra. Se presta mucha atención a ese tipo de pensamiento alternativo de lo que sería un progreso tecnológico. Entonces hay por ahí una reflexión acerca de la flecha, la tecnología, la desertificación del mundo, que vamos a ver más o menos de lo que dicen ellos también, no es exactamente la pura, bueno, claro, la devastación, claro, ambiental, etcétera, como en sentido literal, pero también tiene que ver con una destrucción de las diferencias, ¿no? Como se va a decir ahí. ¿Y qué más pusimos después? Porque yo no le manejo. Ese performance fue. ¿Tú nos puedes contar un poquito, Lorena, del performance? Seleccionamos dos fotos, una fue del finales del 2018 o principios de 2019, cuando Andrés Manuel López Obrador
le dice a la sociedad mexicana que el zapatismo dejó de existir. Entonces ellas deciden hacer un congreso y reunirse y comienzan a marchar y hay un contingente de mujeres zapatistas que aparece con las flechas. Esto lo atábamos, o sea, esto es un gesto simbólico de decirle estamos en pie de lucha, pero también volvíamos un poco atrás en todas las fotografías que habíamos encontrado el zapatismo y sucede que antes de declararse abiertamente zapatistas y estar en la clandestinidad, en 1992 se presentan vestidas y vestidos de indios de la manera más estereotipada y mandan abajo una estatua de Diego de Mazariegos, que era el conquistador de Chiapas. 1992 eh, sucede exactamente 500 años después de la llegada de Cristóbal Colón, que fue en 1492, y ellos están reactuando ese modelo eh, de representación y autorrepresentación indígena, ¿no? Pero están desmontando a su vez el escenario de la conquista, que ahora lo vamos a volver a encontrar en esta idea de la Cuarta Guerra Mundial actualizada. Ay, muchas gracias. Ajá. Y bueno, entonces, cuando, eh, bueno, se empieza a tener una idea de pensar qué significaría una especie de Cuarta Guerra Mundial, años previos, pero en el 2003, digamos que actualizan una serie de correspondencias que tenían o algo así, y llegan como a esta reflexión que aparece en el 2003. Está ahí el link por cualquier cosa y se googlea fácil así, nada más enlace zapatista y el texto, el título de cualquier texto y aparece más o menos fácil. El 1 de febrero de 2003. ¿Qué sigue, Daniel, porfis? Entonces, pues yo lo estuve releyendo estos días y estaba intentando pensar a qué contexto y a qué coyuntura respondía pues el texto, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con varias cosas o varios factores, ¿no? La primera es que en México, en el 2000 pasó una cosa que hubo una especie de lo que se llamó transición democrática, que es que el partido del PRI, que reinó durante no sé cuántas décadas, muchas décadas, 60, 70, no sé cuántos, cambia y ahora es el PAN, ¿no? Que es Vicente Fox. Entonces, digo, a mí no me tocó así muy bien, pero por lo que he visto y leído y platicado con muchas personas, sí representó como una especie de esperanza de algún cambio de algún sentido, ¿no? Entonces, y los zapatistas, como siempre, pues han estado abiertos a un diálogo siempre y cuando sea en ciertas condiciones mínimas de dignidad o respeto, lo que sea. De pronto vieron una especie de oportunidad y hubo una especie de negociación, unas intento retomo de diálogo con una serie de condiciones y la principal condición era que retiraran unas bases militares que había en Chiapas para poder retomar el diálogo y aprobar una serie de acuerdos que venían trabajando con los gobiernos previos de hace más años, ¿no? Entonces, y pues el gobierno, a fin de cuentas, aprobó otra cosa que no había sido eso y rechazó las condiciones para poder retomar el diálogo, que era retirar las bases militares de Chiapas. Entonces a esto, desde ahí se le empezó a llamar una especie de traición por parte de este gobierno que, por otro lado, pues tenía como esta especie de esperanza de cierta gente. Y bueno, pero bueno, se deslindan y desde ahí empieza como una ruptura que con los años, pues como sabemos, se va volviendo cada vez más profunda, 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 hasta llegar a la ruptura total con todo diálogo así, ¿no? Como que no, ya no hay. Años después, claramente en el 2006, o sea, 3 años después, con la sexta declaración, donde ahí ya se dice, no vamos a dialogar más, nos declaramos abiertamente anticapitalistas y vamos por la autonomía, bla, bla. Entonces está ese contexto. Yo creo que va por ahí, porque el texto en algún punto habla de qué necesidad tiene el Estado mexicano de conservar las bases militares en Chiapas. Y me adelanto un poquito, pero básicamente el texto dice que hay recursos estratégicos, sobre todo petróleo, uranio y maderas, cierto tipo de maderas, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente en ese texto intentan explicar, bueno, o sea, ¿qué necesidad tiene este gobierno, que además supuestamente ahora es un sistema más democrático, entre comillas, qué necesidad tiene, ¿no? Y entonces creo que ese texto intenta explicar un poco eso.
si es necesaria la guerra es porque hay como pues una cosa más amplia, más global, en donde hay recursos ahí muy importantes y tarde o temprano pues eso se tiene que sacar, para lo cual estorban los indígenas, ¿no? Entonces, o se mueren los indígenas o las personas que se reivindican indígenas dejan de serlo, que sería lo que llaman desierto o desertificación o homogeneización de todas las diferencias, ¿no? Ya es como lo mismo, que es un poco la idea del desierto, que le llaman ellos, ¿no? Terminar con las diferencias, que en este caso significa que las personas dejen de ser indígenas, algo así, ¿no? Que se dejen de que desindianizar a la gente, ¿no? Otro contexto tiene que ver, según yo, con la globalización, los movimientos sociales, las protestas, empiezan a haber como una serie de cumbres de libre comercio en muchos lados del mundo, el G7, que no sé qué, bla, bla, bla. Digo, esto es a grandes rasgos, obviamente, a lo mejor esto es muy obvio, pero como me hizo sentido como ubicar este texto aquí, porque habla mucho de la globalización. Aparecen los llamados globalifóbicos, que me acuerdo que yo lo veía, era de más niño y eran como encapuchados destruyendo no sé qué cosas contra no sé qué edificios y la policía antimotines y le echaban agua y no sé qué. Y los noticieros así, obviamente corporativos y así, pues era como, ay, no sé, estas gentes se resisten al progreso, ¿no? Se resisten al avance, a la modernización, son los globalifóbicos, entre comillas. En realidad, pues estaban habiendo un montón de movilizaciones, los movimientos sociales en Estados Unidos, bueno, en donde había cumbres con orientación de libre comercio, neoliberalismo, pues iban un montón de gente, ¿no? Que según yo eso sigue pasando más o menos a la fecha, pero creo que en ese momento fue un boom como de ese tipo de pensamiento que fue muy fuerte según yo y que se estaba deslindando de alguna forma de lo que se llamaría partidos de izquierda más tradicionales. O sea, como que empieza a haber mucha fuerza, mucha movilización que no se canalizaba en los partidos políticos. Creo que ahí el zapatismo pues entró de lleno y, sí, y de hecho creo que fue un referente súper importante desde los 90 para lo que vino después. De hecho se empezó a hablar del altermundismo también, en parte porque los zapatistas esta idea del otro mundo es posible, entendiendo que este mundo pues también enfrenta el proceso de globalización o desglobalización, que ahora también está ese tema, ¿no? Entonces, el llamado altermundismo, según yo, pues entró poco con eso, y en el 2003 pues está esto todo aconteciendo, y por otro lado, la guerra contra el terrorismo, porque en el 2001 había pasado lo de las Torres Gemelas. Entonces, se lanza un discurso de una nueva guerra con una nueva justificación de Estados Unidos, no sé qué, por cierto, pues contra grupos terroristas, otra vez el terrorismo, fundamentalistas, no sé qué, musulmanes o islamofobia y todo ese rollo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, quería ubicar nada más ese textito ahí. O sea, creo que hay algo ahí, porque sí se intenta dar respuesta como una reflexión crítica de, bueno, ¿por qué nos hacen la guerra nosotros aquí? Y qué sentido tiene con una explicación más amplia a nuestro modo de ver, por qué no, cómo nos explicamos la guerra aquí en Chiapas, en su caso, ¿no? Entonces creo que intentan recuperar como un panorama más amplio para poderse explicar y poder posicionarse frente al en su caso, pues al gobierno mexicano de la fecha, ¿no? Y ¿me puedes pasar por favor, Daniel? Y ok, entonces aparece la idea de que hay cuatro guerras mundiales. Entonces, la primera, obviamente, la que se conoce, la segunda igual. Aquí empieza a haber una diferencia con la historia, pues, mainstream que se sabe que nos enseñan en las escuelas de niños, que hubo una primera y una segunda. Eh, eh, para ellos, hubo una tercera y era lo que ahora se denomina Guerra Fría, y después ya con la caída del bloque soviético y todo eso, en los 90 se entraría, según esto, a una especie de cuarta guerra mundial. Entonces, aquí hay algo interesante porque se empieza a decir que para nosotros, dicen ellos, la guerra siempre ha sido sinónimo de conquista de territorios y reorganización de la riqueza, que en términos de población, como hemos platicado en otras sesiones, pero también eres una especie de despoblamiento o despoblación selectiva y repoblamiento, ¿no? Que según yo, el genocidio tiene que ver con estos procesos, ¿no? Los genocidios en general en Guatemala, bueno, en muchos lados, incluso en Chiapas y en Guatemala, con las poblaciones mayas, pues creo que tienen que ver con esta idea de despoblar y repoblar y reorganizar la riqueza. Entonces, creo que es el intento de explicar las guerras, grandes guerras, famosas guerras mundiales a partir de una visión pues anticolonial, ¿no? Que tiene que ver con qué pasa con estas grandes guerras, qué efectos tuvieron de conquista.
sea, ¿cómo se puede explicar estas 4 guerras en términos de colonización o de colonialidad, ¿no? Creo que es por ahí más o menos. Lo interesante también de esto es que invitan a decir, bueno, pensemos la imagen que estaba generando la Primera Guerra Mundial, el mapamundi, como ellos dicen, la configuración política y sobre todo económica, cómo fue cambiando. Entonces tienen como una especie como de intuición de decir, bueno, veamos las imágenes, las representaciones del mundo y las imágenes que van generando estas guerras, porque va a ir cambiando la configuración de las poblaciones, de las riquezas e incluso el ordenamiento político o geográfico, ¿no? De las naciones, los estados, la división territorial, todo ese rollo, ¿no? Las banderas, los símbolos, etcétera. Entonces, hay algo interesante que me llamó la atención y que yo destaco con estas llamadas guerras, ¿no? Eh, entonces, si las guerras mundiales lo que tienen en común en este caso es conquista de territorios y reorganización y despoblamiento, pues ellos dicen que hubo una tercera que fue la Guerra Fría, nada más que se llamó Guerra Fría por otras razones, pero que en realidad empieza a ver, esto tienen en común, ¿no? Que hay una conquista y una organización. Eh, Nada más que ahí había como especie de 2 bloques y después periferias en donde se enfrentaban guerras de conquista locales a partir de 2 centros, ¿no? Y la cuarta donde ya se vuela un poco el relajo porque pues ya son más, hay como un tema de si es un solo mundo unipolar o ya son muchos polos, etcétera. Y esa es un poco la reflexión, ¿no? O sea, ¿qué pasa entonces con la cuarta donde ya no hay 2 bloques, pero sigue habiendo conquista de territorios, ¿no? O sea, el capitalismo pues ha seguido. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿no? O sea, por eso como que ponía yo abajo esta otra línea, porque sí vale la pena pues, preguntarse, o sea, si es conquista de territorios, ¿qué implicaría o qué línea de tiempo o qué calendario nos da de, pues, entonces cuándo empezaron las guerras, ¿no? O sea, sí es la Primera Guerra Mundial, pero pues, ¿por qué o sea, primera en qué sentido, ¿no? Si hubo antes otras guerras de conquista. Entonces, bueno, creo que abre un poco ahí la pregunta, ¿no? De cuándo, o sea, ¿por qué seguir como este calendario de la primera a la segunda? ¿Y qué significa que sea la primera en ese sentido si hubo antes otras? Es como que algo que queda medio ambiguo. Eh, pues sí, alguien podría decir, no, pues no sé, si se hablan de guerras modernas, pues empezó con conquistas en América, o no sé, ¿no? Ya se abre un poco ahí la discusión. Eh, ¿Podemos ver la próxima? Por fin, Daniel. Luego, eh, la pregunta de quién es el enemigo, que estaba más claro en las guerras previas, cómo administra la conquista para generar ganancias para el vencedor, que es lo que platicábamos, y qué sucede. Ah, bueno, esto ya lo había adelantado. Más o menos se explica así por qué sería una tercera guerra mundial la Guerra Fría, ¿no? Que en realidad más bien había centros, que serían los centros, pues no sé, los grandes centros metropolitanos soviéticos o americanos o etcétera, o europeos, ahí ya, pues ya dependerá. Y más bien son muchas guerras de conquista, pero que se llevan a cabo en periferias. Entonces sí las hay, nada más que no son 2 bandos, ¿no? Los aliados contra no sé qué, o un bloque contra otro, sino que creo que es como una apuesta de que se intenta explicar ahora sí ya la Tercera Guerra Mundial, no como algo frío, sino que más bien podría ser igual de caliente o intensa o agresiva o cruel si tomas en cuenta el eje centro-periferia. O sea, no tiene nada de frío si te vas a los conflictos en las periferias, donde muchas veces los centros, pues a distancia, coordinan ciertas guerras de conquista, pero ya periféricas, no en los centros, por ejemplo, centros en Europa o lo que sea, ¿no? Como fue, sí, al menos la narrativa es como, oh, llegaron a París los nazis, o sea, como esa idea de que los grandes metrópolis, bla, bla, y por eso sería fría la tercera, porque pues no se visibiliza todas las conquistas en las periferias, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que pongo acá algunas palabras que me ayudaron un poco. ¿Qué significaría entonces pensar guerras policéntricas? Y si hay periferias, habría subperiferias. Si a las periferias de un país, digamos, le agregamos la cuestión indígena o rural, por ejemplo, el campesinado respecto a las clases trabajadoras de algún lugar,
o poblaciones racializadas, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían las poblaciones, si es que hay esto, cuáles serían las subperiferias? O, bueno, luego dicen que hay como semi-periferias, hay quienes dicen que hablan de eso, ¿no? Como que la geometría se vuelve ya algo muy geométrico, pero pues ya no es de dos bandos, sino que ya se va haciendo más, yo pongo acá como unidad de fractalización, porque te va llevando como una especie de visión de red, ¿no? De que se están librando, que es ya hacia la cuarta, donde aparece ya más claramente la idea de la red. Y bueno, pues ya creo que ya. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Otras ideas en donde se intenta caracterizar la Cuarta Guerra Mundial. Entra la informática, así le llaman ellos, y es una vía de globalización porque permite una simultaneidad, más o menos. Eh, yo creo que ahí no, a lo mejor habría como una cosa, pues una crítica a lo mejor desde otro tipo de movimientos sociales que intentaron imaginar un Internet alternativo, movimientos hackers y eso. Pero bueno, para ellos pues no lo hay, o sea, no lo hubo, pero al menos, no sé, como que lo identifican con un proceso de globalización que bueno, sí puede ser simultáneo en donde van a resurgir, a pesar de que se intenta unificar, van a resurgir diferencias, pero no hay mucho, hay una visión más bien negativa ahí sí de la informática, la verdad. Se habla, para caracterizar esta nueva guerra, dice versatilidad, que pues sí es como un mecanismo más ágil, es más rápido, bla, bla, bla. Muchos esquemas, no un solo escenario de operaciones, sino que son muchos esquemas que dan muchas respuestas al mismo tiempo, pues porque sí, como que la visión se va haciendo más compleja con más nodos de conquistas simultáneas, pasando al mismo tiempo y pues varios polos. Destrucción como destrucción de las diferencias, no solo contención, de un conflicto, sino que se puede extender o alargar por vías no violentas. Aquí se refieren a las ONGs y a un cierto tipo de organizaciones civiles que, pues sí, para bien o para mal, pueden como, pues sí, claro, y muchas veces con buenas intenciones humanitarias, pero que pueden terminar extendiendo o alargando un conflicto. Es una visión crítica también de ciertas ONGs, ¿no? Eh, el desierto se entiende por desierto homogeneidad, además de la devastación, que después se va a llamar la tormenta, y empiezan a haber metáforas de la naturaleza y de la devastación de la naturaleza aquí. Eh, y ya, creo que ya sería, pues sí, a través de la homogeneización de las personas, pues según ellos se puede unificar más y a través del mercado se puede integrar eso, ¿no? Y la que sigue, por fin. Este, Bueno, esta es una cita porque hay algo que quería como yo resaltar. Hay una cuestión, igual no lo leo todo, pero hablan de si es todavía vigente las clases políticas nacionales, porque parecería que lo que está ahora, la orden económica tendría que ser, por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? Entonces, eso hace irrelevantes a las llamadas burguesías y a las clases políticas que representan a las burguesías nacionales de los capitalistas de cada nación, ¿no? Entonces ellos dicen, ¿qué está sucediendo cuando de pronto las burguesías nacionales ya no responden a sus propios intereses, sino que tienen que ir alineándose a un capital que es cada vez más global, ¿no? Entonces son como preguntas que se hacen e incluso dice, por ejemplo, acá en la mitad, ¿no? Los estados nacionales construyen sus relaciones políticas, pero ahora las relaciones políticas no sirven más, son un impedimento para que se cumplan las leyes del mercado. La clase política nacional es vieja, ya no sirve, tiene que ser cambiada. Entonces, bueno, aquí hay una discusión también de eso, o sea, y por eso pongo dudas, porque yo no estoy tan seguro de esto, y creo que con los años, para bien o para mal, creo que las llamadas burguesías nacionales y los capitales nacionales, pues sí tienen, yo creo que sí tienen todavía como un papel ahí que jugar, que creo que va a ir prolongando todavía más un poco la lenta muerte del capitalismo o algo así. Pero, a ver, ¿podemos ver la otra, por favor? Entonces, uno se preguntaría, ¿no? O sea, si es cierto que ya
digamos, los élites, las clases capitalistas nacionales y sus representantes en los estados nacionales, que uno podría decir que siempre son representantes de las élites del capital, ¿no? Depende ya de ahí del estilo de cada gobierno, a lo mejor, ¿no? De si se define más un capital nacional respecto a otro, o si en el discurso se es muy nacionalista, que según yo es lo que pasa mucho, aunque globalmente pues se sigue un paradigma de libre comercio, como según yo México está pasando eso, ¿no? Es en el discurso muy nacionalista, pero el Tratado de Libre Comercio, aunque cambió de nombre, sigue siendo igual. Por ejemplo, creo que en México ha pasado eso. Entonces, ¿qué onda con los progresismos en América Latina y todo ese rollo? Y las nuevas derechas con personalidades fuertes, ¿no? Entonces, ahí hay como una especie de contraargumento, porque los zapatistas decían en los 2000 es esto, que cada vez van a ser más irrelevantes las clases políticas nacionales, porque hay una orden global de organismos globales y de un solo capital unificado, no se tendría que subordinar así nomás, ¿no? Eh, pero bueno, es como dudas, ¿no? Que a mí me surgieron. La siguiente, por favor. A lo mejor voy a ir un poquito más rápido. Bueno, de la globalización, dicen un poco lo mismo, que se generan efectos, pues quizás no esperados, que tienen que ver con una fragmentación. O sea, que a veces parecería que mientras más unificado, lo que se generan son más fragmentos, ¿no? De las cosas, en este caso de las diferencias, como que la apuesta sería que se multiplican estas diferencias al intentarlas unificar. Nos está haciendo uno. Dice algo muy interesante y que tiene que ver con la idea de la imagen, yo creo, de qué imagen o qué imágenes somos capaces de hacernos en conflictos, en crisis, etcétera. De manera paradójica, ese ya es textual, ¿no? El mundo no se está haciendo uno, sino que se está partiendo en muchos pedazos. Paradójico porque la idea de lo global es que sea un solo mundo, ¿no? Pero no. Y dice algo curioso que yo no entiendo muy bien, pero los estados nacionales funcionan como parte de un gran estado. El estado tierra, sociedad anónima, que nos parte en muchos pedazos. Eh, en lugar de que se globalice, el mundo se fragmenta. Y en lugar de que el mecanismo hegemonice y homogenice, van apareciendo cada vez más los diferentes. La globalización y el neoliberalismo están haciendo del mundo un archipiélago. Eso es muy interesante y también, bueno, queda como una metáfora que hemos estado revisando también, yo creo, en otras sesiones, y creo que es algo que nos interesa mucho, de este tipo de pensamiento visual que en ese texto también aparece, ¿no? ¿Qué significaría el archipiélago en este contexto, ¿no? Este, y lo que hemos platicado de las islas, el archipiélago, el pensar de manera oceánica la historia, no sé qué, ¿no? Eh, y dice, la Cuarta Guerra Mundial no les ofrece un espejo que les permita verse con un común denominador, sino que les está ofreciendo un espejo roto. Es muy curioso también. ¿Qué significaría este espejo roto? O la posibilidad, la imposibilidad de que exista ahora un espejo completo, pero pues sería, la pregunta es si es deseable o posible un espejo como tal, bien, completo, o siempre fue más bien eso, un anhelo ahí que pues no habría por qué cumplir. Cada quien escoge el pedacito que le toca y con este su conducta de vida. Mientras tenga el control del archipiélago, todos los seres humanos, no sobre los territorios, el poder no se va a apenar mucho. Entonces, pues también hay una crítica ahí según yo, de las políticas de identidad también un poco, o sea, como un tipo de diferencia que es nada más una diferencia formal a lo mejor, o una diferencia que se realiza a través del consumo y no de una economía de otro tipo, ¿no? Más territorial o lo que sea. Eh, pero bueno, aquí hay ambigüedades y creo que es un texto ahí medio ambiguo en varias cosillas, pero pues es ahí una idea. ¿Podemos ver la que sigue, por favor, Daniel? ¿Se trabó? Ahí está. Eh, entonces, yo me preguntaba, o sea, sobre esto, si lo nacional soberanista, progresista, que yo no sé si les resuena, pero aquí en México y
como con esta idea todavía de Latinoamérica, no sé qué idea extraña, pero sigue todavía muy raramente, de un cierto progresismo o populismo o de una izquierda todavía en el poder, bla, bla, frente a los que son malos, los de derecha, ¿no? O sea, todavía está esa visión medio dicotómica que están los buenos y los malos, por alguna razón. Milei es malo, es derechista, no sé qué, mientras AMLO y Petro es bueno, y así como que está todavía así, ¿no? Entonces, es un poco la pregunta, ¿no? O sea, si ya dejamos atrás, según la visión de la guerra como conquista capitalista, estas visiones de dos bloques que se enfrentan, que además tiene un cierto heroísmo de un pueblo contra otro pueblo, no sé qué, y si se supone que esto ya no es relevante, como decían, y que las clases políticas nacionales y las burguesías nacionales son irrelevantes para un mundo global donde se impone una ley mercantil unificada, pues entonces, ¿qué significan estas nuevas personalidades y por qué generan tanta fascinación estas nuevas personalidades que son políticos a fin de cuentas, ¿no? Ahí se puede decir que entonces a lo mejor se equivocaban los zapatistas porque decían, es que cada vez la clase política se va volviendo vieja y bueno, dice que se necesita renovar, a lo mejor esta renovación, ¿qué está pasando con esta nueva renovación de estas nuevas figuras de políticos? ¿Qué clase de imágenes están formando? ¿Qué fuerzas o qué tipo de fuerza, sino de qué tipo es esa fuerza? Y pues esta pregunta, ¿no? O sea, si en medio de todo esto las personas se inclinan de alguna manera por una imagen unificada o imágenes fragmentadas, ¿no? Que creo que ahí hay parte del debate y también me refiero un poco, creo que puse un meme del que sigue Daniel, creo que la imagen que sigue. Ah, puse este meme por estos memes porque me parecía que es algo interesante ahí, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de eh, expectativa o deseo de que haya, una vez más, una especie de imagen unificada según la cual nos vamos a guiar? La primera es, bueno, vi una así como que, es que los memes luego no los guardo y se me van, pero salieron muchos memes de la ONU, como burlándose de lo inútil que es la ONU, ¿no? Entonces, como este es en inglés, ¿no? Pero hubo un montón de memes que decían que si compites, ¿qué es lo más inútil en el mundo? Pues entonces la ONU siempre va a ganar, ¿no? Entonces, había muchas burlas y con buenas intenciones yo decía, eh, claro, o sea, es que están, o sea, como que una idea se desea una especie de imagen unificada en donde va a haber una autoridad que sí sea buena, por así decir, y que sea capaz de cambiar una situación, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero ¿qué imagen es esa, no? O sea, ¿qué imagen te estás haciendo? ¿O qué necesidad se tienen, pues, de esas imágenes, ¿no? Y que creo que en el conflicto de la guerra, genocidio, etcétera, lo que hemos estado viviendo, me he enfrentado a muchas de esas situaciones donde de pronto la impotencia es impotencia, pero convertida por un deseo de que exista una autoridad, como si de verdad hubiera un mundo así unificado y que fuera alguna clase política, metaclase política, o si fuera un meta-estado universal mundial, un deseo extraño que se filtra de una nueva meta-autoridad o meta-gobierno, que sí le pueda poner un freno a los culeros de sionistas, ¿no? Por ejemplo. O sea, hay como un deseo muy raro, ¿no? De que sí, pero es que entonces, si la ONU no es, entonces ¿quién va a ser? Como si hubiera ese sujeto, ese gran sujeto que les esté deseando, quién sabe desde dónde, qué fuerzas estamos deseando una nueva gran gobierno, ¿no? Entonces, nada, me parece como muy curioso eso. Y luego esta otra de Irán, que incluso yo decía, bueno, eh, eh, que es hace un chiste o bueno, una cosa como un homenaje, una especie de nostalgia a un nacionalismo que yo no sé de dónde, o sea, no entiendo eso, ¿no? Como pero pues ahí está, o sea, y esos son memes de banda que apoya a Palestina y que lleva meses y meses, pero de pronto surge la idea de una nostalgia de una guerra previa, como si fuera la primera o la segunda, en donde sí, claro, son naciones que tienen cultura y se enfrentan, y hay como una idea de heroísmo otra vez extraño que resurge, en este caso por lo de Israel, Irán, no sé qué, pues porque no hay alternativas, porque pues no hay nada, ¿no? O sea, no hay
no hay otras imágenes, entonces es como que regresa otra vez como esta imagen, pero bueno, en fin, es como un ejemplo que se me ocurría. Y creo Mauro, que ya, creo que era. Dime. que también pasó Si con lo, quieren, ya paramos. también pasó con lo del ataque de Irán a Israel, ¿no? Como que mucha gente empezó a echar porras a, a Irán por haber hecho el ataque de Israel, que también es curioso, pues, ¿no? Como otro estado que también podríamos cuestionar muchísimas cosas y que nos unamos a ellos simplemente porque son el enemigo de nuestro enemigo. Sí, justo. Y creo que ya, esto nos podemos saltar un poquito, Daniel, creo, porque es como que ya lo dije. La última es esta, ya, para cerrar. Eh, ¿Qué interés tienen los zapatistas en explicar todo este rollo, bla, bla? Hasta el final, o más o menos al final, se dice, bueno, ¿qué lugar tenemos los zapatistas indígenas que vivimos aquí en todo este desmadre? Y básicamente dice aquí, ¿no? Es un proyecto del capital financiero. ¿Por qué? Ah, claro, porque intentan también dar respuesta a por qué el Estado mexicano tiene necesidad de continuar la guerra. O sea, ¿por qué no quisieron quitar las bases militares en Chiapas, ¿no? ¿Por qué Fox no quiso eso? A pesar de que incluso podría uno decir que haya buenas intenciones o que no necesariamente son racistas a lo mejor, lo que sea, pero ¿qué interés hay? ¿No? Entonces, eh, ¿qué interés de conquista o guerra localizada dentro de todo este relajo de la Cuarta Guerra Mundial? Entonces dice que es un proyecto del capital internacional, construir un nuevo centro comercial que tenga turismo y recursos naturales. Que según yo, lo del Tren Maya es un poco eso, ¿no? También. Tienen todo, que viene 20 años después y lo viene a realizar AMLO, no uno de supuestamente de derecha, sino uno supuestamente de izquierda, ¿no? Tienen todo lo necesario para hacer un país de estos tres pedazos de México, de Belice y de Guatemala. Esto es lo que está en juego en la guerra en Chiapas. Aparte de estar lleno de petróleo, uranio, y el problema es que está lleno de indígenas. Eh, y creo que ya, es como lo último que yo había preparado así, de la síntesis que pude hacer en estos días así rapidísimo de, de, del texto, ¿no? O sea, cómo se cierra al final, como bueno, pues al final, pues ahí está el petróleo y el uranio y hay como un interés muy claro, muy específico de por qué se necesita continuar esa guerra ahí en específico, ¿no? Y pues ya, ahora sí ya, que creo que eso era todo lo que quería compartir en síntesis. ¿Puedo? Miren, yo tengo varios apuntes a ese texto y es una cosa que tal vez a mí me la ha ayudado como a visibilizar todas las teorías del movimiento kurdo de Öcalan con la idea de la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay una cuestión que dicen, bueno, ¿dónde están los archipiélagos? La OTAN, que es esa forma que se aleja de la burguesía nacionalista, pero que le va a dar el dinero suficiente, le va a dar migajas a la burguesía nacionalista en caso de que la alianza militar o la alianza económica tenga éxito. Pero eso que nosotros llamábamos OTAN antes de la guerra de Ucrania, hoy son tres OTAN. Entonces son tres fragmentos que hacen guerras fragmentarias dependiendo de sus intereses. A eso es lo que yo entiendo como archipiélago. Hoy la geopolítica los entiende como guerras regionales. Entonces dicen ahora la guerra regional del Medio Oriente, la guerra regional franco-africana, la guerra regional en Ecuador, Perú y no sé qué. Eh, pero también todo está dado, o sea, esta entidad mayor que se fragmenta en tres versiones o en tantas versiones, no busca ya los modelos de producción, sino los modelos de despojo, porque ellos vuelven a leer todo como las teorías de capital y dónde está la plusvalía. Y la plusvalía no está en la producción, está en la disminución. O sea, para mí toda esa inversión, yo sé que es muy compleja,
y para mí lo es intentármela explicar, pero me tomaba un pedacito, un texto de un brochure que tiene la Academia Democrática Kurda y decían esto: la primera OTAN es la OTAN europea. Es obvio que la lucha de esta OTAN es contra Rusia. Y plantean que Rusia, si bien ha creado todas unas teorías de el desacoupling, la despolarización, de decir, ya no es uno contra uno, sino que ellos mismos han teorizado a través de la ultraderecha rusa, de la multipolaridad de Alexander Dugin. Rusia con lo moderno del héroe ganador del... Eso así los kurdos, bien Medio Oriente y todo, pero también las consecuencias que ha tenido Rusia dentro de guerras en Medio Oriente. Segunda es la OTAN del Pacífico, ida contra China. En septiembre del 2021, Estados Unidos formó la AUKUS con el Reino Unido. La AUKUS es una militar triple que tiene como objetivo el despliegue submarino. Lorena, te estamos perdiendo un poco la comunicación, como que hace como unos saltitos. Espérame, voy a quitarme, tal vez sin los audífonos ahora está mejor, Sí, ¿cierto? Sí. Porque hay algún corte. Pero bueno, la OTAN del Pacífico tiene esta alianza que está enfocada en los submarinos nucleares, en el desarrollo de submarinos nucleares, porque saben que esa es la manera en que pueden atacar esa zona del mundo. Y la tercera es la OTAN del Oriente Próximo contra Irán. Entonces, así hay como tres frentes abiertos que crean nuevas alianzas, y una de las como organizaciones que más apoya esta OTAN del Oriente Próximo es Turquía, y aún se debate en si ser antropofagia, tener antropofagia de la propia OTAN o volverse enemiga de ellos. Ese es el juego constante de Turquía, y eso se puede notar con las jugadas que tiene. Pero bueno, yo creo que esa visión de tres modelos de una misma organización permite saber que sí actúan en archipiélago, es decir, fragmentan un territorio, van contra él y tienen sus propias disputas. Había otra cosa que me llamaba la atención, y era que hablaban de la guerra quirúrgica y la guerra de daños colaterales. Entonces la quirúrgica se planteó en los últimos 50 años de la Guerra Fría y era literalmente ser exactos en lo que querían: matar a este regimiento militar, a este modelo de autodefensa. Pero ahora lo que se plantea es un modelo híbrido colateral, donde la idea es matar lo mayor posible. Y eso creo que es muy visible en todas las excusas, pero también en todos los modelos de ataque que hoy tienen modelos como el sionismo en Palestina, ¿no? O sea, todos esos como detalles son nuevos, se convierten en nuevos conceptos de un glosario de guerra ultra contemporánea, ¿no? Que parece vislumbrarse en el zapatismo, pero que nosotros lo estamos viviendo casi que alcanzándola, corriendo arcaicamente tras de esa tecnología y pensamiento, ¿no? La última cosa, y era porque habíamos escogido la flecha y el misil. No sé si ustedes vieron que en la publicidad está un montón de gente que está con flechas, y tiene que ver un poco con lo que Mao y Dani hablaban de que la guerra es contra los indígenas, porque necesitan despoblar, excavar, sacar el petróleo, el oro, el uranio y todo esto. Y veíamos la insistencia de organizaciones indígenas, tanto en Brasil como en México, de presentarse con flechas, pero de presentarse con flechas
enunciando un modelo de guerra muy distinto al que nosotros entendemos y vivimos. De hecho, ahora estamos traduciendo un texto y vamos a leer como las traducciones en español para enviárselas a ustedes de cómo es la ética de la justicia en los Yanomami, que es con flechas, pero atacan y se vengan de la persona que mató a alguien dentro de su comunidad, pero de la manera más limpia posible. Dicen, bueno, nosotros vemos hoy cómo la sociedad en las televisiones se mata y se matan por montones. Nuestra ética es una ética compleja, pero unitaria. Vamos por la persona por la que tenemos que ir. Y bueno, nos planteábamos eso viendo cómo múltiples tiempos también cohabitan en la idea de guerra. O sea, si hasta el día de hoy existe una noción de guerra justa, que también aparece la noción de guerra religiosa en Medio Oriente, pero también aparece la idea de guerra ultra tecnológica, económica y financiera, ¿no? Ahí como, o sea, solo aquí estamos delineando mínimamente tres. ¿Cuántas formas de guerra existen? ¿Y por qué se hacen también? Yo voy a cerrar por aquí, igual podemos enviarles esas referencias y lo del texto de los Yanomami se lo vamos a enviar. Es de David Copenaga. No sé si Dani, Roberto, Carolina, Gaby. Pues creo que dentro de lo que las preguntas que hizo Mauricio están muy chidas y, por ejemplo, me quedé pensando en esta eh, idea que se plantea de que la Tercera Guerra Mundial fue una guerra fría y que se desarrolló no en los centros, sino en las periferias. Y cómo es que eh, este desplazamiento es también en sí, pues, una forma colonial y que no se reconozca como como un conflicto armado a nivel mundial, también es parte de esas estructuras coloniales, ¿no? De invisibilizar ciertas regiones y contabilizar únicamente ciertos muertos, eh, que ahora pues se habla mucho de qué vidas importan y qué vidas no. Y lo vemos también con Ucrania y Palestina, ¿no? Creo que queda muy claro en esos dos contextos. Y por otro lado, lo que mencionaba también Mao de, de cómo es que estas imágenes se renuevan y esta pregunta de si los empresarios o las burguesías nacionales eh, han desaparecido, siguen ahí o cómo es que se actualizan. Por ejemplo, en el caso mexicano, creo que prácticamente, o no sé si generalizarlo, pero todas las fortunas ya no son, o sea, no se podría, las fortunas de las familias más ricas no se podría decir que son eh, nacionales únicamente, ¿no? Sino siempre tienen como negocios o acuerdos con empresas o concesiones o franquicias de empresas transnacionales, ¿no? De alguna manera su capital, pues, o sea, de alguna manera es una o sea, como hablando de este contexto colonial, los empresarios nacionales nunca han sido completamente independientes. O sea, siempre han dependido o de la corona o bueno, el caso de la colonia, ¿no? Con las personas que administraban eh, ¿cómo le llamaban? Las encomiendas. O en el caso digamos, del México
moderno, pues dependen, o de alguna manera todavía se rigen bajo esta lógica de dependencia, ¿no? Eh, es decir, los empresarios mexicanos, quizá el único que aparece en la lista o que pueda aparecer como entre los listados de las personas más ricas del mundo es Carlos Slim, ¿no? Pero ya los demás, digamos, de alguna forma sus fortunas son, eh, no se comparan con las de los, digamos, grandes empresarios, ¿no? Y que en su gran mayoría pues, son empresarios como lo definen algunas personas que son tecnofeudalistas, ¿no? Como Jeff Bezos o el güey de Facebook. Y por otro lado, en el sentido de cómo o sea, toda esta ola de progresismos en América Latina versus estas nuevas derechas, creo que en el caso de las nuevas derechas, por ejemplo, de Javier Milei, creo que sí hay un gran apoyo de Estados Unidos, de ciertas facciones del Partido Republicano que apoyan a Milei y ciertos empresarios, ¿no? Que han mostrado también su apoyo a Milei de manera muy abierta, como Elon Musk, o incluso la que es como la comandante de, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre. Pero esta señora que dijo que iba a defender, Laura Richardson. ándale, o sea, apoyo de estas, del comando, ¿cómo le llaman? Comando Norte, no sé cómo le llaman. Pero digamos, Comando Sur. Comando Sur, perdón, que defiende los intereses de, o sea, la región del sur de América. eh, y es esta misma lógica de despojo, ¿no? Que describen en el texto eh, de la Cuarta Guerra Mundial y que de alguna manera pues también es la misma lógica, ¿no? O sea, cómo eh, apoyar a ciertas figuras, a ciertas personas que van a precisamente a continuar el proceso de globalización, que en el caso de Argentina, pues como que había algunos, mediante estos gobiernos llamados progresistas, pues había como más o sea, incluso Argentina iba a participar del BRICS, ¿no? Del Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, este frente. Eh, pero ya con la llegada de Milei, pues cancela su entrada al BRICS y además cancela o renegocia sus relaciones con China, ¿no? Es como que los gringos eh, vienen con todo en esta región del mundo porque, pues de alguna manera ya tienen la batalla perdida tanto en Medio Oriente como como en el Pacífico, ¿no? O sea, perdida en el sentido de que si gana Trump, pues lo más probable es que se enfoque más en combatir a China a través de América Latina que una confrontación, digamos, directa, ¿no? Eso es lo que he andado escuchando. Pero bueno, dije un largo comentario. No sé si luego de repente me pasa que digo muchas cosas a la vez. No sé si Caroline, Roberto, Gaby quieren comentar algo. Es difícil como darle forma pues a todo esto porque es como el mundo entero ahí en juego, ¿sí o qué? Pero, Desde Colombia, ¿cómo se ve? pero hay cosas ahí que a mí me llaman la atención, pues es claro, o sea, como que las dos verdades del lado y lado, pues, o sea, las dos cosas vistas esa cosa vista desde los dos lados puede ser verdad para ambos lados, pues como que por un lado todo el tema pues de la tecnología, pues es claro que la tecnología ha contribuido a esa globalización. Hoy los hombres pues, más ricos del mundo son los dueños de las empresas tecnológicas, ¿cierto? Son más grandes que los estados, influyen en elecciones en todas partes del mundo, ¿sí o qué? Entonces es innegable eso y por otro lado ha servido para otras cosas también, pues, o sea, como que tiene su contracara y esa misma herramienta usada en todos los sentidos, pues creo que también la tecnología, es que no sé si sobra decirlo, pues, pero
ha hecho una formación política en todos nosotros, pues, y nosotros crecimos ahí y gracias a ella hemos tenido acceso a una gran cantidad de información, pues, ¿cierto? Eh, También no sabe uno hasta qué punto todo ese bombardeo de esa información también genera esa sensación que tengo yo por lo menos de no saber en dónde estoy parado, de qué putas está pasando, ¿sí? Porque es como de esa gran cantidad de información que uno no sabe cómo asimilarla, como una dispersión de todo. Por otro lado, también lo de los estados, que digamos lo mencionaba ahí, que Mauro también lo ponía en duda. Por un lado, pues es innegable el rol que han jugado los estados para afianzar el capitalismo, pues es cierto, como que muchos estados han sido los portavoces y el arma del capitalismo para entrar, pero también de otra manera los estados han sido en algunos casos esa única fuente de, de contención contra ciertas prácticas globales. A mí, por ejemplo, pues yo no sé, yo desde muy chiquito, pues como que era punquero y toda esa vuelta, y yo, pues anarquía y todo así como súper convencido, claro, como una vuelta de rebeldía, que es algo como que uno persigue mucho en esa época y que ojalá no pierda, pero siento yo, empecé a sentir hace aproximadamente una década que hubo un resurgimiento del anarquismo, ¿cierto? Y como que todo el mundo anarquista y anarquista y anarquista, y yo no sé si es porque a mí me choca como estar en donde está todo el mundo, pero me empecé como a cuestionar y como esto qué, porque entonces, no sé si han escuchado de ese ejemplo, por ahí este cineasta inglés habla de él, ¿cómo es que se llama él? Bueno, ahorita se los digo, que hay unas elecciones en una isla antillana y entonces hay dos facciones, ¿cierto? Como una de ultraderecha y una de izquierda. Y lo que hacen con la publicidad política es, los de derecha, es volver a los de izquierda anarquistas. Entonces ninguno termina yendo a las votaciones y gana la derecha. Entonces siento que está pasando con el mundo un poco de eso y es como, claro, el Estado la ha cagado, es como la cara del fracaso del sistema. Claramente no es el responsable final, pero es la cara del fracaso del sistema. Cualquier persona del mundo a que se le pregunte, pues o casi cualquiera, va a decir que los políticos son lo peor que existe, ¿cierto? Pero pues es solamente una máscara de algo que está más arriba. Entonces ese fracaso del Estado siento que ha llevado a una apatía política y a decir que el Estado no sirve. La duda mía es, pues claro, se lo merecen con toda, o sea, también hasta el triunfo de Javier Milei obedece a algo, o sea, ¿por qué gana Milei? No fue de gratis tampoco, o sea, claramente lo que venía haciendo el kirchnerismo durante 2 décadas tenía a la gente descontenta, o sea, no es simplemente porque la gente es bruta, es porque no le dieron más opciones, pues más o no, que era el ministro de Economía tenía el país llevado. Entonces, claro que se entiende eso, pero también eh, si dejamos solo al Estado, entonces ¿quién es capaz de detener esa avalancha pues, del capital queriendo apoderarse de todo, ¿cierto? Como que siento que aunque se dice mucho que esa vieja disputa pues de izquierda a derecha ya no existe y que no es algo en lo que debíamos preocuparnos, yo creo que, me arriesgo a decirlo sin estar del todo seguro, creo que antes se hace más necesaria, ¿cierto? Como la necesidad de tomar un lugar y de tomar un partido y una posición frente a eso. O sea, acá en Colombia, claro, no se puede decir incluso que lo mencionaban ahí, que Petro sea un presidente de izquierda, ¿cierto? En ideología tiene muchas cosas, pero digamos económicamente se comporta neoliberal, ¿cierto? O sea, como si no existiera siquiera la izquierda, pero por lo menos frente a otras logra una contención o genera otro tipo de políticas. Entonces, eh, creo que, y mencionaste, Dani, a los BRICS. Los BRICS son perfectamente un archipiélago, ¿sí? Ok. Como que es un archipiélago ahí regado por el mundo. Colombia ahora quiere empezar a ser parte de los BRICS, incluso como que Brasil va a apoyar su candidatura para ser parte de los BRICS. Pero por otro lado, Milei ya quiere empezar a ser parte de la OTAN.
Entonces, también otro archipiélago. Y también Estados Unidos va a poner una base militar en Argentina. Entonces, es como, sí, como esa balcanización de la que se ha hablado tanto. Y, y la verdad no sé, como que no sé cómo siquiera cerrarlo, sino como ir agarrándolo de a pedacitos. Yo creo que los zapatistas le atinan a muchas cosas, incluso varias de las que ustedes leían ahí, creo que en las sesiones pasadas leyendo el documento, ellos mismos las responden, ese tipo de cosas, o por ejemplo eso de los políticos, que es alguien que ponen a cargo de, ¿cierto? Y que se va cambiando ese, digamos, mayordomo, pero al servicio de otros, ¿cierto? Creo que, creo que hay que politizarnos y que, claro, el mundo ideal para mí sería un mundo anarquista, pero un mundo anarquista pues no anarcocapitalista, pues que es como, eso es neoliberalismo, ¿no? Es como ponerle un nombre fashion al neoliberalismo, anarcocapitalismo. Pero creo que hay esa necesidad de politizarnos y de empezar a jugar en el terreno en el que estamos, no en el terreno de las ideas. Creo que es como que, claro, yo quiero ser anarquista, quisiera que el mundo fuera anarquista, pero resulta que el mundo hoy es democrático, resulta que el mundo hoy pues es capitalista y dentro de ese mundo capitalista, ¿cómo puedo, digamos, eh, cuál es la palabra que utilizabas ahora, Mauro? Con lo que dijiste de Rusia, como que generar otra forma, ¿cierto? Como de desbloquearse, deslindarse de esas formas y empezar a trabajar desde las nuestras. Yo no sé si ustedes habían escuchado, yo lo escuché por ahí en un programa, a mí me gusta escuchar a veces a la gente de derecha a ver en qué está pensando y estaban pensando en volver a México, el nuevo China. ¿Ustedes han escuchado sobre eso? O sea, como en un afán de quitarle poder a China y teniendo en cuenta la cercanía de México con Estados Unidos, quieren volver a la maquila de Estados Unidos, la quieren volver mexicana, ¿cierto? Entonces, como traerse ese polo de producción a México, ya para que la vayan pillando, y Medellín vendría siendo como el Disney de la región, el Disney pero con prostitución. Y, y como que esas son las jugadas que están haciendo. No sé, a mí me causa, pues me parece bacano que lo estemos hablando por lo menos y ver cómo logramos agarrar esas ideas, eso tan difuso, pues. Sí. Ya no me acuerdo, perdón, cuál era la pregunta de qué imágenes del mundo generan estas guerras, o si eran guerras policéntricas, o si había subperiferias. Eh, China se plantea un mega brutal proyecto que es la ruta de la seda terrestre y la ruta de la seda acuática. La ruta de la seda acuática en este momento está parada porque hacen este golpe de estado en Perú y la idea era que saliera al puerto de Perú, ¿no? Pero también está parada porque a China no le conviene las guerras en Medio Oriente. Pero donde no está parada es en una copia más pequeña de esa misma ruta de la seda de trenes en México. El canal de Panamá no tiene el poder de mover la cantidad de barcos que son necesarios porque la tecnología es tan vieja que se tardan horas en llenar el canal, 6 horas, 8 horas. Entonces incluso sale más viable meter los barcos, descargarlos, ponerlos en trenes y pasarlos al Pacífico. Si el transísmico se consolida, el Tren Maya se consolida, tienen energía verde de un lado y tienen el petróleo de Bocas de, ¿cómo es que se llama esa refinería que abrieron recientemente? Bocas, Dos Bocas. Dos Bocas. O sea, tienen el combustible, tienen el estrecho, tienen la salida y tienen la tecnología contemporánea, se va a consolidar lo de China. Lo de China no, lo de México manejado por Estados Unidos. ¿Quién ha ido a hacer como la supervisión de esto? Hay un
yo no me acuerdo, un político norteamericano que es un ministro, él ha estado en Yucatán viajando, se toma fotos como si estuviera de vacaciones, pero lo que están haciendo es supervisando la construcción de esto, porque México realmente sí va a ser una potencia económica en 20 años porque va a tener el poder del canal, pero este canal obviamente no va a estar coordinado necesariamente por México, ¿saben? ¿Por qué digo esto? Porque hablamos de la Cuarta Guerra Mundial y las guerras hoy se libran en los estrechos, los canales de agua, los canales de ferrocarril. Por ejemplo, Irán sabe que puede amenazar a Israel cerrando el estrecho de Hormuz, pero Estados Unidos no quiere que cierren el estrecho del Suez porque no van a poder sacar el petróleo de Arabia Saudita. Y del otro lado no van a poder sacar lo que está en Qatar, que es el gas, los Emirates y todos estos países que se enriquecieron a punta de gas y de petróleo en los últimos años o que desarrollaron un turbocapitalismo con esto. Entonces hoy se amenazan los estrechos, los modelos de producción de mercancías, de tránsito de mercancías, pero se insertan unos nuevos. Está en México, el que hablamos, este megaproyecto tan brutal, y en América del Sur se llama el, el transoceánico también, y va desde Brasil a Perú. Cuando intentaron hacer la ruta por Bolivia, a Evo Morales lo sacan de Bolivia, le hacen el golpe de Estado. Estados Unidos, para que los chinos no lo sigan construyendo. O sea, todo esto se está jugando hoy en esas microguerras que ya no tienen nacionalismo inserto, sino que son pequeños fragmentos de territorio a los que se quiere transformar, ¿no? Pienso por ahí que sucede y realmente son teorías políticas reales, ¿no? Muy complejas también para coger el mundo con una sola mano y decir, bueno, así funciona esto. La última anotación, y creo que la hablábamos con Daniel y Mao, Irán se plantea pedir la autoría de una parte de la Antártica, del continente antártico, en el sur del mundo. Y Milei ha dicho que básicamente él se nacionaliza judío, se realiza judío, no sé si se nacionaliza, pero se Convierte. cree judío, se convierte. Y a partir de esa conversión, lo que significa él es una entrada política a Israel, a Inglaterra y Estados Unidos para la explotación del petróleo que está en la Antártica y que Argentina le ganó incluso en la guerra de las Malvinas a Inglaterra. Pero lo que hoy les molesta tanto es que a Irán se le haya ocurrido en un momento determinado pedir la propiedad de una parte de ese continente, ¿no? Esto es, o sea, y yo creo que se los mandé y yo podría decir es una especulación, pero hay una relación entre su conversión, su tendencia angloeconómica y sus negocios con la OTAN, porque necesita la protección militar para esto. No sé, 7 piezas del rompecabezas, no sé cuántas más, pero parece que todo se va acomodando ahí. También no sé si han pillado por ahí estos teorías pues de la necesidad de Estados Unidos de la guerra como para mantener su economía, como que la economía gringa ya está bastante mal, ¿cierto? En realidad es un país muy endeudado y que al mantenerse en guerra pues se genera un estado de zozobra en el mundo y se hace una inversión de capital en bonos de la reserva, que es como, digamos, una inversión segura, ¿cierto? Entonces como que se reinvierte en Estados Unidos en los bonos de la reserva y por eso la necesidad de Estados Unidos perpetua de mantenerse en guerra. Dicen pues que lo único que salva a Estados Unidos en este momento es que el mundo está dolarizado y ha venido perdiendo pues una fracción de la importancia del dólar, pues pero faltaría muchísimo para que eso pase. También el otro escenario me parece loco, que hay mucha gente que está muy del lado de China como una nueva economía, ¿cierto? Pues como un nuevo dueño del mundo.
me genera muchísimas dudas también, pues esa otra realidad, ¿cierto? Muy loco lo que dice Lorena, eso está terrorífico. Como que me lleva como un poco a la lógica que tuvieron la sesión pasada, yo no estuve, pero leí, y es como ese escenario, como que estamos llegando a ese escenario, a ese peor de los escenarios, o como viéndolo ahí, lo estamos vislumbrando, como que el reloj en reversa, ¿no? Era un poco de lo que hablaban la vez pasada, como de, imaginándose ese peor de los escenarios, qué escenarios se podrían plantear como para tumbar esa teoría, pues, y ver qué otras posibilidades existen. O estoy equivocado, no iba un poquito en esa dirección. Que me gustaría leer ese texto que ustedes pusieron ahí, que no sé dónde lo consiguieron, o a ir a acá ustedes. El tercer excluido, El tercer, el método de cómo ellos comienzan a imaginarse lo peor para saber qué probabilidades hay de subvertirlo. Sí. sí, pero hablaba de otro texto, voy a buscarlo por acá en el documento. Del 21 de marzo. Sí, hablan del reloj el reloj en sentido inverso. Pero creo que incluso en el texto lo pusieron. A ver, denme un segundo, a ver si la logro. ¿Tú te acuerdas cuál era, Mau? No, no sé, es que creo que pasamos varios. Es que hubo uno que creo que fue del 90 y algo. A lo mejor fue ese. Uno antes de ese, del tercer excluido, vimos uno que era más viejito, del 90 y algo. Eh, ahorita lo Sí, sí, pero creo que sí es ese. encontramos. Sí, sí, sí fue la del tercer excluido, pero creí haber leído algo sobre otro texto. Pero sí es esa. Pues yo, para mí sí, el escenario creo que lo plantea ahorita Daniel, y es ese escenario pues como de neocolonialismo, pues al final termina siendo como, que termina siendo un poco una prolongación de la Guerra Fría, como la Guerra Fría ya se veía en esas guerras dispersas, ¿cierto? Ahorita estaba incluso viendo unas gráficas de las muertes en guerras, ¿cierto? Claro, aparecen estas dos bolas de las dos guerras mundiales, pues, que reconoce Occidente, pero después aparecían todas estas montón de guerritas, que incluso en este momento hay un montón, pues, en el Congo hay otra, hay en todo momento un montón sucediendo. Entonces, tal vez sea una continuación de eso, pero al final sienta uno con lo que estaban hablando ahorita de esta militar gringa, que la ve uno haciendo declaraciones, la escucha uno por ahí haciendo declaraciones cada rato, o con Elon Musk haciendo fuerza en la guerra en el Congo o en Argentina, o con todo lo que está pasando, pues, obviamente en Palestina, como que al final es una apropiación de los territorios para la explotación de sus tierras, ¿no? Entonces parece ser como el modo de operar, pues. Y en otro sentido, pues que casi que es innegable, que lo mencionaban ahí, como esa homogenización del mundo, como una desertificación, como que uno va a otras partes y los restaurantes parecen iguales en todas partes, ¿cierto? O la gente que supuestamente como vivimos en un momento en que hay como una identidad exacerbada
tiene unos looks, pero después entonces esos looks empiezan a aparecerse en todas partes. Y es como una globalización de la identidad. O sea, como que yo siento que en eso sí le pegaron mucho los zapatistas con estos textos, ¿no? Como que hay un ser humano global y todo, pues yo siento que caemos ahí. No, como en cierta cosa social, pues es difícil aislarse de eso, porque también obedece a una dinámica del deseo, ¿cierto? Como que yo hablaba con una persona en estos días y hablábamos que vestirse bien no es vestirse bien, sino estrenar, ¿sí? O que como que lo que entiende la sociedad por vestirse bien no es vestirse bien, sino estrenar. O sea, no importa que puedes tener los tenis más culeros del mundo, pero si son nuevos, estás bien, o sea, estás a la moda, ¿no? Como que, y creo que en eso se convierte el mundo y más con las redes sociales. No sé si han dado cuenta, incluso se diseña ropa para las redes sociales, ropa que no se puede poner, ¿cierto? Que si vas a la calle, estas botas gigantes que son como las de Astro, que estuvieron muy de moda el año pasado, y la gente, un montón de ropa que es solamente para el uso frente a la cámara, ¿cierto? Entonces, incluso como que la identidad misma, que eso es muy loco porque es algo como que proponían Deleuze y Guattari también, como que una identidad que se pudiera explotar, que pudiera hacer cualquier cosa, pero se está viendo desde el otro lado del espectro y es, sí, claro, todo el mundo está en esas, un poco en esas, ya no, nadie es punkero solamente, puede que cuando salga a bailar ya le guste la cumbia o el reggaetón, ¿cierto? Como que somos todas, ¿cierto? Y podemos ser todas en cualquier momento, pero esa ultradinámica de la identidad genera es una dinámica de consumo excesivo, ¿cierto? Como que hay que tener ya todas las pintas, no basta con tener una sola. Y pasa con los restaurantes todos parecen bajados de Pinterest, uno se va a dormir a un Airbnb y se siente durmiendo en un restaurante, ¿cierto? Lorena me entenderá, como que uno va a un Airbnb y se siente en crepes, ¿cierto? Como que todo es igualito. Oiga, puse un link, creo que a lo mejor es ese de otro texto, que ese Ah, es uno del 94 donde se habla de la tormenta y vienen ahí, bueno, de las primeras veces que se aparece la idea de la tormenta. Creo que fue ese, pero, pero ahí vemos, ¿no? Listo. Este, De hecho, ahora estaba buscando en este tópico de los interoceánicos. Petro acaba de anunciar que él quiere hacer un modelo Ah, de sí, competencia al canal de Panamá con un sí, transoceánico. sí, 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 Pero sí. esto se llamaba el canal Tribugacho Co. O sea, esto ya existió y es una obra que viene de 1997. Entonces, si uno busca en YouTube, el Estado colombiano le decía a los militares que tenían que ser ellos a construirlo y a manejarlo, porque eran las personas más capacitadas y lo que hacían en diferentes partes de Chocó y de el otro lado del Caribe era mandar a sacerdotes católicos colombianos de ultraderecha a catequizar a las personas hablándole de los beneficios del canal interoceánico Tribuga-Chocó. Yo tengo varios videos donde son los curas diciendo que el Estado colombiano y los militares colombianos van a traer el progreso si ese canal se construye entre el Caribe y el Pacífico por el más abajo del Darién. O sea, esa obra no se la inventó Petro, es un plan de la derecha y de la izquierda y de la ultraderecha y de la ultraizquierda. ¿cómo se llama, parce? El canal Tribuga Chocó, Ah, ya. pero ahora aparece que hace 3 semanas Petro hace una entrevista donde dice, ¿es viable el tren interoceánico que competirá con Panamá en Colombia? Es muy factible, ahí es igual de estrecho que en Panamá, o sea, es el mismo pedacito de tierra, no, no es un tren tan grande. Lo que pasa es que eso es selva, selva pura. Mm, Entonces siempre ha sido súper complejo. Inclusive querían hacer una carretera que se llama la Panamericana y que unía América de norte a sur,
y ese es ese punto precisamente el que lo detiene. O sea, cuando empieza a Colombia ya empieza a volverse una carreterita ahí cagada, pero cuando llega ahí ya no deja de existir y los daños pues ambientales serían tremendos, obviamente. Muy loco que también la izquierda esté jugando a eso, ¿cierto? Como que la dinámica del capitalismo los hace jugar a eso. Con AMLO, con el tren de allá, ahora él con este tren, también Rafael Correa, que tenía proyectos mineros en la Amazonía. O sea, como que no queda otra escapatoria a jugar el juego del capital. Ese es el mismo paso del Derian, ¿cómo le llaman? El Darién, Darien. yo, debe ser por ahí, debe ser por ahí. Tapón del Darién le dicen. Les late si vamos ya cerrando, porque ya son las 2 de la mañana, ¿no? ¿O qué hora son allá? Casi las 3. Ay, no, no manches. ¿Quieren lo cambiamos? Yo puedo más temprano también, hablemos de eso si quieren. Sí, o sea, podríamos Sí, sí, encontrar sí. otro horario que les convenga más, que sea un horario quizá mediodía acá, y allá sería, creo que ya la noche, ¿no? Serán como 7, 8 de la noche. Si eso les conviene más, tanto a Caroline como a Lorena. Pues más temprano, claro que es mejor para mí. Ah, muy bien. Pero también no tengo que trabajar el Friday, Al día. jueves, Viernes. Ujú, viernes, sí. Por eso no es tan tan problemático difícil. para mí ahora. Pero poco más temprano sería bueno. Ok. ¿Y tú, Lorena? ¿Te parece bien digamos, a las 12 de aquí? Son las 8 de la noche de allá, ¿no? Sí, lo que pasa es que creo que en general a las personas, digo yo, o sea, yo intento hacer el esfuerzo, pero creo que les queda mejor a ustedes hacerlo como después del trabajo, ¿no? Como a las 5 de la tarde, o sea, sí es un horario que les beneficia, ¿no? Sí. Yo intento hacer mi mayor esfuerzo, yo también no tengo que trabajar mañana, los horarios de mi trabajo los decido yo, decido si tengo salud, pensión y, y futuro. Entonces puedo